Perfecto para nada. Desde los 6 años aprendí a sonreír mientras me rompía por dentro. La maestra decía que era el orgullo del salón. Mi mamá se llenaba la boca diciendo que yo era el más inteligente de la familia. Aplausos, premios, diplomas. Pero nadie veía que cada noche me dormía con los dientes apretados, pensando que si un día fallaba, dejarían de amarme. ¿Cómo puede un niño cargar con el miedo de decepcionar al mundo? Me decían que mi valor estaba en mis calificaciones, que si sacaba un 10, era bueno, pero si bajaba a 9, era mediocre. Nunca me preguntaron si estaba cansado, si entendía lo que hacía, o si simplemente quería jugar. Mi infancia fue una tabla de Excel con colores verdes o rojos. Y cada error, cada punto menos, era un motivo para castigarme, conmigo mismo. Aprendí a no llorar porque eso era de débiles. Aprendí a estudiar hasta que me sangraran los ojos de cansancio. A vivir para una libreta, para la rúbrica de evaluación, para que dijeran, ¡qué orgullo de muchacho! Pero nadie notó que me empecé a arrancar las uñas por ansiedad. Ni que me daban crisis en silencio en el baño de la escuela, ahogándome con mi propio llanto para que nadie lo escuchara. Con el tiempo, mi vida se volvió una competencia sin rival. Nadie podía alcanzarme, pero tampoco podía detenerme. Siempre había un examen más, una beca más, una meta más absurda. Hasta que un día, en la preparatoria, saqué un 8. No fue la muerte, pero se sintió como si mi mundo colapsara. Ese 8 me hizo sentir basura. Inútil. Incapaz. Y entonces empecé a esconder mis errores. A mentir. A copiar. A sabotearme mientras fingía que todo estaba bien. Porque ya no importaba aprender, importaba ganar. ¿Por qué nadie me dijo que eso no era vivir? Llegó la universidad y con ella, la presión multiplicada por 10. Y lo más triste es que yo ya no sabía quién era sin mis logros. Si me quitaban las medallas, los diplomas y los reconocimientos, ¿qué quedaba de mí? Solo un chico roto, solitario, temeroso, que había sacrificado todo por encajar en un molde que no lo quería completo, solo útil. Tuve una crisis en segundo semestre. Un día me quedé quieto frente al espejo y sentí que no me reconocía. Tenía los ojos vacíos, las manos temblando y el corazón como una piedra. Me acosté en el piso y no me pude levantar en horas. Solo respiraba con dificultad, como si me ahogara en una piscina invisible. Fui al médico. Me diagnosticaron ansiedad severa. Y cuando le conté a mi madre, solo me dijo, tienes que ser más fuerte. No exageres. Tú siempre has podido con todo. Esa frase me hundió. Porque no quería poder con todo. Solo quería poder conmigo mismo. Comencé terapia. Fue duro aceptar que gran parte de lo que me estaba destruyendo no era la escuela, sino la forma en que me enseñaron a sobrevivir en ella. Me enseñaron a competir, a sobresalir, a callar, a fingir que estaba bien. Pero nunca me enseñaron a fallar. A sentir. A decir no puedo. Empecé a hablar con otros como yo. Y me di cuenta de que no estaba solo. Que miles crecimos creyendo que nuestro valor dependía de una nota, que si bajábamos el promedio éramos fracasos. Que el sistema escolar estaba diseñado no para formarnos, sino para domesticarnos. ¿Te suena fuerte? A mí también. Me dolió aceptar que me pasé media vida ganando premios en una jaula. Porque eso era, una jaula con forma de salón de clases. Donde el que obedece es premiado y el que cuestiona es castigado. Donde la creatividad estorba, la sensibilidad es debilidad y la perfección es una mentira disfrazada de meta. Decidí parar, abandoné la carrera. Me llamaron loco, desperdiciado, inútil. Pero por primera vez en mi vida me sentí libre. Porque no era un fracaso. Era un renacimiento. ¿Sabes lo que se siente respirar sin miedo al error? Comencé a leer por placer, no por obligación. A escribir sin que nadie me corrigiera con tinta roja. A volver a conocerme. Y lo que descubrí fue brutal, nunca quise ser el mejor. Solo quería ser amado. ¿Y cuántos niños como yo siguen rompiéndose por una palomita en el cuaderno? A veces me preguntan si me arrepiento. Y mi respuesta es siempre la misma,
me arrepiento de no haberme fallado antes. Porque solo cuando todo se derrumbó, descubrí que había una versión mía que podía vivir sin miedo. Que podía ser feliz sin ser perfecto. Hoy trabajo ayudando a chicos con ansiedad académica. Les enseño que su valor no depende de una calificación, de una universidad, ni de lo que diga nadie más. Les digo lo que nadie me dijo: está bien equivocarte, está bien descansar, está bien no ser el número uno. Y sí, a veces me duele lo que perdí. Los años, las lágrimas, los ataques de pánico que callé, los amigos que no hice por estar estudiando. Pero ese dolor también es parte de mi historia. Porque me recuerda que salí del infierno. Que sobreviví a un sistema que premia el silencio y castiga la emoción. ¿Sabes qué me marcó más? Dar clases en una secundaria, y ver a una niña llorar por haber sacado un 8. Me acerqué, le pregunté por qué lloraba, y me dijo: mi mamá me va a odiar si no saco puro 10. Y ahí entendí que la cadena sigue, si no la rompemos. Por eso estoy aquí. Para hablar, para gritar si es necesario. Porque callar me mataba. Y ahora sé que mi historia puede ser el grito que otro necesita para despertar. Porque no hay logro más valioso que mirarte al espejo y reconocerte, sin miedo. Fui perfecto. Fui medalla de honor. Fui el orgullo de todos. Pero hoy, prefiero ser solo yo. ¿Y tú? ¿Estás viviendo tu vida? ¿O solo estás cumpliendo expectativas? Rico de calle, no de aula. Nunca imaginé que el mismo chico que lloraba por sacar un 8, años después estaría firmando cheques con más ceros de los que su maestro de matemáticas jamás imaginó. Pero no fue por una licenciatura, ni por una maestría, ni por los miles de resúmenes que escribí con dolor en los dedos. Fue por todo lo que aprendí cuando me atreví a vivir de verdad. Por lo que me enseñó la calle, la gente real, los golpes que no vienen en los libros, las derrotas que no aparecen en los exámenes, y sobre todo, por atreverme a desaprender todo lo que me metieron a la fuerza. Después de dejar la universidad, pasé por una etapa dura. No tenía rumbo, ni dinero, ni título. Pero tenía una cosa que nadie podía quitarme: la conciencia despierta. Y con eso bastaba. Comencé vendiendo botellas de agua en los semáforos. No porque no pudiera aspirar a más, sino porque necesitaba entender lo que era ganarse la vida sin máscaras. Cada botella que vendía era una lección sobre dignidad. Cada cliente que me ignoraba, una lección sobre ego. Y cada día bajo el sol me recordaba que el éxito no empieza en el escritorio, sino en la voluntad. Un día conocí a don Aurelio. Un hombre de barrio que vendía tacos desde hace 20 años. Me ofreció ayudarle a cambio de una comida. Acepté. Lo que no sabía era que ese hombre sabía más de negocios que cualquier profesor de economía. Me enseñó a calcular ganancias, a manejar inventario, a tratar a la gente con respeto, a escuchar antes de hablar, a ganar confianza. Me volví su mano derecha. Y sin saberlo, estaba siendo educado, de verdad. Mientras otros estudiaban modelos de negocios en PowerPoint, yo estaba oliendo la grasa, sintiendo el pulso de la calle, entendiendo qué es lo que realmente mueve el mundo: las emociones. Porque la gente no compra por lógica, compra por lo que siente. Y eso no me lo enseñó ningún doctorado. Me lo enseñó una señora que lloraba mientras comía sola porque sus hijos la habían olvidado, y yo le regalé una Coca-Cola. Ese día gané mucho más que una venta. Poco a poco, empecé a juntar dinero. Me compré un carrito de hot dogs. Luego 2. Luego un localito rentado. Aprendí de redes sociales, de fotografía, de atención al cliente, no porque alguien me lo ordenara, sino porque tenía hambre. Hambre real, no de calificaciones, sino de vida. Y esa hambre fue mi mejor maestra. Mis amigos de la preparatoria me veían con lástima. ¿Tú vendiendo en la calle? ¿No eras el más inteligente del salón? Sí. Lo era. Pero también era el único que no se había resignado a una vida gris. Ellos trabajaban en oficinas tristes, repitiendo lo que otros les mandaban. Yo estaba construyendo algo mío, auténtico, con errores, sí, pero con alma. Y eso no tiene precio. Pasaron los años. Invertí. Me equivoqué. Me levanté.
Perdí todo 2 veces y lo recuperé 3. Hasta que un día, abrí mi primera cadena de comida rápida de autor, con un concepto callejero pero con identidad propia. La esquina del sabor le puse. Sonaba sencillo, pero tenía historia. Cada receta tenía el nombre de alguien que conocí en la calle. Cada aderezo, una enseñanza que no viene en ninguna tesis. Hoy tengo 5 sucursales. Más de 40 empleados. ¿Y sabes qué? El 70% de ellos no tiene título. Pero todos tienen algo que vale mucho más, corazón. Capacito yo mismo a cada uno. No les pregunto dónde estudiaron, les pregunto a quién ayudaron, qué error los marcó, que los hace seguir luchando. Porque aprendí que el verdadero talento no siempre tiene diploma. Una vez me invitaron a dar una charla en una universidad. Quise negarme, pero algo me dijo que era el momento de hablar. Me paré frente a 300 jóvenes que creían que su vida dependía de una carrera. Y les conté mi historia. Vi cómo algunos se quebraban, como otros asentían con lágrimas. Porque todos, en algún rincón del alma, están hartos de fingir. Al terminar, un profesor se me acercó y me dijo, lo tuyo no se enseña en aula. Y le respondí, lo tuyo tampoco se vive en la calle. Y los dos reímos. Porque no se trata de pelear escuela contra vida, sino de entender que la vida real empieza cuando dejas de tenerle miedo al fracaso. Y eso, querido amigo, la escuela no lo enseña. Hoy puedo comprar el coche que soñaba de niño. Puedo pagarle a mi madre unas vacaciones que jamás pensó tener. Puedo ver a mis sobrinos sin hablarles de números, sino de valores, de errores, de humanidad. Y cuando me preguntan a qué universidad fui, les digo la verdad, me gradué de la Universidad de la Vida, con honores en aguante, hambre y corazón. A veces me encuentro a los que antes me decían perdido ahora me dicen admirable. Pero yo no busco admiración. Busco que alguien más se atreva a vivir. Porque si yo, con ansiedad, con miedo, sin títulos ni contactos, pude hacerlo, cualquiera puede. Solo hay que dejar de tener miedo al caos. Porque el éxito no está en ser el mejor de la clase. Está en ser fiel a uno mismo. Aunque eso signifique empezar desde abajo, con las manos sucias, pero el alma limpia. Y si eso es fracasar, que venga más de eso. Hubo un momento en que pensé que con tener dinero bastaba. Que si lograba el respeto de la sociedad que antes me veía como un fracaso, todo estaría saldado. Pero no. El éxito sin propósito sabe a cartón mojado. Me di cuenta una noche, en la azotea de mi departamento de lujo, rodeado de luces y silencio. Miré a lo lejos las escuelas públicas cayéndose a pedazos, los barrios olvidados, los niños saliendo con la misma mochila rota con la que yo salía hace 20 años, y entendí que yo había escapado, sí, pero el incendio seguía consumiendo a miles. No podía quedarme con los brazos cruzados sabiendo que seguían destruyendo a chicos como yo. Seguían premiando al obediente y castigando al sensible. Seguían enseñando a callar, a temer, a competir y no a vivir. Me hervía la sangre al recordar a mí yo de 9 años, con las uñas comidas y el alma hecha trizas por no sacar un maldito 10. ¿Cuántos más están creciendo creyendo que si no son perfectos, no valen nada? ¿Cuántos están a un paso del colapso, y nadie lo nota? Así que tomé una decisión, usar mi dinero para hacer ruido. Y no cualquier ruido. El tipo de ruido que incomoda, que confronta, que mueve cimientos. Empecé por crear una fundación, humanos antes que números. Suena simple, pero su objetivo era brutal, identificar, rescatar y acompañar a estudiantes que estaban siendo víctimas del sistema. Los ansiosos. Los sensibles. Los creativos. Los que siempre dijeron esto no me representa y nadie los escuchó. La primera escuela que visité fue la misma donde estudié. Entré con el corazón temblando. Los pasillos olían igual. Las sillas eran las mismas. Y, aunque habían pasado 2 décadas, sentí que ese lugar seguía estancado en la misma lógica de sometimiento. Me recibió la directora, que no me recordaba, pero apenas vio la placa de mi fundación cambió su tono. Le pedí hablar con los alumnos. Se resistió. Le expliqué, sin filtros, yo fui uno de ustedes. Aquí me enseñaron a tener miedo de fallar.
pero afuera aprendí a vivir sin miedo. Me paré frente a un grupo de adolescentes con ojos apagados. Y sin rodeos, les conté todo. Desde las crisis en el baño, hasta las noches vendiendo agua. Desde el diploma en la pared, hasta el día que quise quitarme la vida por no ser suficiente. No hablé con tecnicismos, ni con lástima. Hablé como se le habla a un amigo en ruinas. Y al final uno por uno se levantó. Algunos lloraban. Otros no podían hablar. Pero todos me miraban con algo que reconocí al instante, esperanza. A partir de ahí, el movimiento creció como incendio en hojarasca seca. Recorrí escuela tras escuela. No a enseñar fórmulas, sino a desmantelar mentiras. Creé talleres gratuitos de autoestima, de inteligencia emocional, de resiliencia. Empecé a contratar terapeutas, pedagogos críticos, psicólogos que no repitieran el discurso rancio del esfuerzo vacío. Pagaba todo yo. Porque no confiaba en el Estado. No después de todo lo que me hizo. Los medios comenzaron a hablar de mí como el millonario que odia la escuela. Pero no era odio. Era justicia. Mi lucha no era contra la educación. Era contra el sistema que la deformó. Que convirtió a los niños en soldados de una guerra que nadie pidió. Me entrevistaron en televisión. Me invitaron a debates. Me ridiculizaron algunos expertos. Pero cada vez que contaba mi historia, algo se quebraba en el aire. Porque no era ficción. Era dolor real disfrazado de éxito, lo que jamás esperé. Fue recibir una carta de mi madre. La misma que me exigía puro 10, ahora me escribía con manos temblorosas. Me confesó que en su época, ser pobre y tonta era una condena. Que por eso me exigió tanto. Que pensó que si me volvía perfecto, nadie podría aplastarme. Pero no sabía que me estaba rompiendo. Lloré con esa carta como no había llorado en años. Porque detrás de esa dureza, también había una víctima más del sistema. Un día, en una charla, se me acercó un niño con los ojos llenos de luz. Me abrazó sin decir palabra. Y luego, me dijo algo que me partió: gracias por salvarme sin conocerme. Esa noche no dormí. Porque entendí que ya no podía parar. Que lo que estaba haciendo no era un proyecto, era una revolución. Abrí un centro de formación alternativa. Sin calificaciones, sin uniformes, sin castigos. Con música, arte, debate, libertad. Donde un error no era una cruz, sino una semilla. Donde nadie te preguntaba cuánto sabías, sino que te movía. Donde se lloraba sin culpa, se reía sin permiso, y se fallaba sin miedo. El primer año, tuvimos apenas 20 alumnos. Al siguiente, eran 300. Hoy, tenemos lista de espera en 10 estados. Pero el golpe más fuerte vino de parte del gobierno. Me acusaron de promover la indisciplina educativa. Me citaron. Me amenazaron con cerrar mis centros. Dijeron que estaba creando rebeldes sin causa. ¿Y sabes qué hice? Llevé a todos los chicos a protestar. En fila. Con carteles que decían: prefiero ser libre que ser excelente. Fue viral. Fue brutal. Y por primera vez, nos escucharon. Hoy sigo caminando por esa cuerda floja entre éxito y resistencia. Tengo dinero, sí. Pero tengo más que eso, propósito. Porque lo entendí tarde, pero a tiempo. No vine a este mundo a ser el mejor estudiante. Vine a ser libre. Y si puedo usar lo que logré para evitar que otro niño se destruya intentando complacer a todos, entonces todo valió la pena. No quiero que me recuerden como un millonario. Quiero que me recuerden como el primero que se atrevió a gritar que el sistema está roto. Y que tuvo las agallas, el corazón y los recursos para empezar a cambiarlo. Porque hay luchas que no caben en un aula. Y revoluciones que empiezan con una sola voz, que se cansó de callar.